Hola, buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca del trastorno del espectro autista. Los integrantes de este proyecto son Javier Bastidas, Juan Alfonso Serra, Ramos Belkis y mi persona, Aura Barrios. En cuanto a los tópicos que abordaremos, tenemos el concepto, las características, los signos y síntomas, otros trastornos o problemas asociados, la etiología y el abordaje. Comenzaremos hablando acerca de qué es el trastorno del espectro autista. Esta es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. Cuando hablamos de espectro, nos quiere decir que esta tiene un amplio abanico de síntomas y de gravedad. Este trastorno comprende una serie de afecciones que anteriormente se consideraban independientes, entre las cuales tenemos el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo. El trastorno se desarrolla entre los primeros 3 años de vida y comienza a hacerse aún más evidente cuando los niños desarrollan relaciones sociales, cuando comienzan a ir al colegio, cuando comienzan a tener amigos. Sin embargo, en algunos casos, los niños pueden desarrollarse normalmente y tener una regresión. En la mayoría de los casos, esto se da desde los 18 a los 24 meses. Ahora hablaremos un poco acerca de las características, donde debemos tener en cuenta que los niños no presentan las mismas características y estas suelen variar, por lo cual si tenemos dos niños con el mismo diagnóstico pueden haber diferencias entre sí, pero entre las características generales tenemos que existe una dificultad para relacionarse con los demás. Estos niños se les suele hacer difícil tener relaciones interpersonales, ya que ellos centran su atención en una sola cosa o objeto o en una sola persona y se les suele dificultar tener contacto visual, se les dificulta comunicarse tanto de manera verbal como no verbal. En algunos casos hay personas que ni siquiera desarrollan el habla y los que lo hacen suelen tener palabras repetitivas y no tienen concordancia en lo que hablan. Sensibilidad sensorial, entre las cuales la que se hace más evidente es la audición. Falta de empatía. A estos niños se les suele dificultar comprender las emociones y el lenguaje corporal de otras personas, por lo cual no logran comprenderlas ni ponerse en el lugar de esa persona. Suelen tener movimientos estereotipados, entre los cuales se incluyen movimientos repetitivos, tienen dificultad para autorreconocerse. Se les hace bastante difícil conocer quiénes son y hablan de ellos como si hablaran de otra persona. Estos niños en algunos casos suelen tener conductas autolesivas, generalmente cuando sufren de miedo o ansiedad. Son personas bastante inteligentes y al enfocarse en una sola cosa o objeto tienen fortalezas en áreas específicas. Buenos días, mi nombre es Javier Bastidas y vamos a hablar hoy sobre los signos y síntomas del trastorno del espectro autista. Entre los signos y síntomas podemos identificar debilidades en el área cognitiva y el área perceptiva de los niños, así como debilidades en la interacción social. Entonces nos vamos a enfocar en ver los signos en cada una de estas áreas. Son muy variados y depende de cada niño, ¿sí? El diagnóstico del espectro autista puede ser muy complicado, pero hay que observar los diversos síntomas. Carpenter en el 2013 nos los divide en niveles, ¿sí? Primer nivel, donde los niños exteriorizan dificultades para iniciar interacciones sociales. Aquí no vamos a encontrar dificultades en el habla, pero vamos a tener un diálogo estereotipado. El aleteo presente entre uno de los signos del trastorno del espectro autista, la hiperactividad, la impulsividad, signos que veremos más adelante, no se encuentran a este nivel de forma exacerbada. Aún regulan sus emociones, identifican las emociones de las personas que están a su alrededor, pero se aíslan socialmente, no comparten con los compañeritos y aún así son ensimismados. El moderado, donde los niños exteriorizan marcados déficits de comunicación verbal y no verbal, limitada iniciación e interacciones sociales. Aquí vamos a encontrar signos simples para esto. El primero, diálogo estereotipado. Segundo, diálogo tercerizado. Al referirse a ellos mismos, se refieren a ellos en tercera persona. Un ejemplo, yo me llamo Javier, ¿verdad? Yo para decir que tengo C, digo, yo tengo C. Un niño con uno de los signos va a decir, Javier tiene C, para referirse a sí mismo en tercera persona.
no va a tolerar la influencia ambiental, por ejemplo, en lugares donde hay muchísimo calor, ¿sí? Va a buscar siempre refrescarse, se va a parar del salón de aula, pues se va a parar del aula y va a buscar hacer otra actividad en la cual se refresque, va a aletear, va a gritar, va a tener distintas conductas según cada uno de los niños, ¿no? Y por supuesto, las relaciones sociales son bastante, pero muchísimo más limitadas que en el leve. En el severo, donde los niños exteriorizan déficits en las habilidades sociales que causan severas discapacidades de funcionamiento, presentando la mínima respuesta en las aproximaciones sociales. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver un niño que se le dificulta hablar, que no habla, ¿sí? Que se comunica a través de sonidos, señas, gestos. El aleteo, dificultades en el aprendizaje, dificultades en la comprensión de las letras o palabras, ¿sí? Y en la autorregulación de las emociones. Los signos que permiten diagnosticar el trastorno no se presentan siempre de la misma forma. Cada niño es diagnosticado durante muchísimo tiempo y durante décadas. El trastorno evoluciona, más no desaparece. Debido al estímulo, se puede propiciar de que pasen de severo a moderado y de moderado a leve, según esos estímulos, ¿sí? Uno, ¿qué podemos observar entre los signos? Retraso en la destreza del lenguaje. 2, retraso en la destreza del movimiento. 3, retraso en la destreza cognitiva. 4, conducta hiperactiva, impulsiva o distraída, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, en las debilidades del lenguaje, en la debilidad, vuelvo y repito, el lenguaje tercerizado, ¿sí? Se va a expresar en forma, lo que llamamos estereotipada. ¿Qué se busca decir con el dialecto estereotipado? Que busca imitar, por ejemplo, comiquitas, juegos de video, ¿sí? En la destreza del movimiento. Estos son signos. A través de esos signos van a empezar a desarrollar los trastornos que más adelante nuestro compañero se lo explicará. Y el retraso en las destrezas cognitivas. Primero, en la habilidad psicomotora, el brincar, el correr, se les va a dificultar, ¿sí? Y en el retraso de las destrezas cognitivas vamos a encontrar problemáticas de aprendizaje, ausencia de comprensión lectora. Pueden leer una palabra, pero repiten, más no comprenden lo que están diciendo. Entonces son ejercicios de estímulo, la conducta hiperactiva, que es común cuando no existe la autorregulación, ¿sí? Entonces los estímulos son basados en esa autorregulación. Son signos que tenemos que observar desde muy pequeño para poder dar un buen diagnóstico, ¿sí? Continuamos. Hábitos de alimentación y del sueño inusual, ¿sí? Niños que necesitan rutinas. Si no se cumplen con esas ciertas rutinas, temas obsesivos compulsivos, ¿sí? No van a dormir. En el caso de que se va la luz, esperan a que llegue la luz para dormir. No, usted me dirá, eso lo hacen todos, no todos. Hay personas que no aguantan el sueño y duermen. Ellos no pueden dormir si no se cumplen con esos requerimientos, ¿sí? Problemas gastrointestinales, desarrollando trastornos alimenticios, ¿sí? Estados de ánimo, reacciones emocionales inusuales debido a la autorregulación, la ausencia de autorregulación y la comprensión de las emociones de las relaciones que están a su alrededor. Por eso es la debilidad social. La debilidad social radica en que no puedo comprender las emociones ajenas y no puedo regular ni comprender las emociones propias. Estado de ánimo, ansiedad, estrés, preocupación, ¿sí? Y miedo a hacer cosas más de lo normal. ¿Qué vamos a ver en la niñez? ¿Cuáles son los primeros síntomas? El bebé a los 6 meses evita mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual. Esto lo hacen con la mamá a los 6 meses. No responder cuando lo llaman por su nombre a los 9 meses. El bebé no muestra expresiones faciales como felicidad, tristeza, enojo y sorpresa. El niño en juegos interactivos, ¿sí? Le cuesta dar palmaditas con las manos. El juego de, ¿sí? El niño no realiza ningún gesto. El niño no comparte intereses con otras personas. El niño no apunta a algo interesante para mostrarlo. Debilidades en el lenguaje. El niño no nota cuando otras personas están lastimadas o molestas a los 2 años. El niño no le gusta estar con otros niños ni jugar con ellos. El niño no juega a hacer otra cosa como maestro, asumir roles, ¿sí? Superhéroe. Entre estas características, los primeros síntomas, hay que hacer varios estudios, incluyendo un estudio neurológico, ¿sí?
Entonces, esos son los síntomas y signos del trastorno del espectro autista. Lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Juan Alfonso Serra y a mí me corresponde hablarles sobre trastornos y problemas asociados al autismo. En primer lugar, tenemos el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno cerebral que causa periodos de cambios de humor, cambios que son inusuales y repentinos en los niveles de energía y de actividad. Los cambios de humor elevados se conocen como manía y los bajos como depresión. Por ello, anteriormente a quienes padecían este trastorno se les denominaba maníaco depresivos. El trastorno bipolar y el autismo son afecciones concurrentes. Se estima que una cuarta parte de personas con autismo presentan trastorno bipolar. En la mayoría de los casos, los profesionales creen que el trastorno bipolar se sobrediagnostica accidentalmente en personas con autismo. Esto sucede porque algunos de los síntomas pueden superponerse, lo cual hace verdaderamente difícil el diagnóstico. Por ejemplo, tanto las personas con autismo como con trastorno bipolar experimentan algún tipo de alucinaciones. Un individuo con trastorno bipolar a veces también experimenta algún tipo de síntoma psicótico como alucinaciones o delirios. Según algunas investigaciones, existe un vínculo genético entre el autismo y el trastorno bipolar. Se ha detectado que personas autistas tienen una mayor posibilidad de tener hermanos o padres que ya habían sido diagnosticados con el trastorno bipolar. Algunos estudiosos indican que algún tipo específico de genes o de variaciones genéticas extrañas, raras, pueden aumentar la posibilidad de tener trastorno bipolar y que varios de esos genes están también involucrados en el autismo. El segundo problema que podemos apreciar es el de la ansiedad. Es una de las condiciones asociadas al autismo más comunes, ocasionada por el mismo trastorno de desarrollo, debido a la dificultad de interactuar con su entorno y dependiendo del nivel cognitivo y la edad. Además, se habla de un trastorno de ansiedad social, derivado específicamente del autismo, es decir, que casi más que una comorbilidad es un problema que identifica propiamente al autismo. Seguidamente tenemos la discapacidad intelectual. Esta condición asociada al autismo depende también del grado del espectro autista que presenta el individuo, leve, moderado o profundo, tal como lo explicó anteriormente mi compañero Javier, por lo que pueden presentar discapacidad intelectual también en distintos grados. Se estima que entre el 40 y el 69% de los autistas tienen un grado de discapacidad intelectual. También muchos casos de personas con autismo han presentado dificultades de aprendizaje dependiendo de sus capacidades y necesidades específicas. Esto desdice un poco la creencia de que cualquier persona ubicada dentro de un rango del espectro autista es siempre un superdotado. Como cuarto problema tenemos el trastorno de atención con hiperactividad, que es una condición neurobiológica que aparece en la infancia, caracterizándose por impulsividad, hiperactividad y déficit en la atención. Por eso también se le llama inatención. Esta es una de las condiciones asociadas al autismo más comunes, que también puede manifestarse en comportamientos que interfieren significativamente en el aprendizaje, en el rendimiento del niño, tanto en la escuela como en el hogar, como a nivel social en general. En quinto lugar, tenemos el trastorno del sueño. Como una consecuencia normal de lo dicho anteriormente, es común encontrar que las personas con autismo tengan dificultad para dormir. La ansiedad, la depresión, la misma hiperactividad influyen en el dormir, bien sea para su conciliación, es decir, para la etapa, para el paso del estado vigil, de la vigilia al sueño, como para el mantenimiento, ¿verdad?, del mismo sueño. En sexto lugar, tenemos que hay una propensión importante de los autistas a autolesionarse. Fíjense, aproximadamente el 50% de las personas con autismo en algún momento de su vida presentan algún tipo de autoagresión. Y de este 50%, el 14% lo hace de manera repetida y con un nivel de intensidad alto. Se relacionan con niveles de autismo más profundo y con discapacidad intelectual. Algunas características de estas autolesiones son las siguientes. Primero, el comportamiento provoca un daño físico como moretones, arañazos, mordeduras
y a menudo se llevan a cabo en aparente ausencia de dolor. Segundo, el comportamiento se basa en un movimiento rítmico, repetitivo, constante, con el que pueden provocarse varios golpes. Por ejemplo, golpearse con la mano en la cabeza repetidas veces. Tercero, puede producirse una explosión de autolesiones después de largos periodos sin autolesionarse. No existen respuestas únicas y seguras del origen de este problema. Unos la atribuyen a causas sensoriales, por ejemplo, la autoalesión puede aumentar la conciencia de la posición del propio cuerpo en el espacio, producto de una pobre sensación propioperceptiva. Por ejemplo, dándose pellizcos en la piel, frotándose o rascándose hasta hacerse sangre. Otros lo atribuyen a la dificultad de comunicación que tiene el autista, otros a la falta de regulación emocional, etcétera, etcétera. Tenemos en séptimo lugar la epilepsia, que aunque se trata de una patología diferente a las anteriormente mencionadas, estudios recientes apuntan a que por razones genéticas la epilepsia y el autismo muestran un alto grado de comorbilidad entre ellas. Las crisis epilépticas que pueden padecer muchos niños con autismo no se manifiestan con convulsiones, sino de diferentes maneras, como por ejemplo cerrando y abriendo los ojos de forma continua, levantando un brazo sin razón aparente o con lo que se denominan microausencias, que son pequeños intervalos en que pareciera estar absorto y desconectado de la realidad. Otra de las condiciones asociadas al autismo es la dispraxia, que se manifiesta en atrasos en la adquisición de las habilidades motoras, como por ejemplo montar en bicicleta, abrir recipientes o envases. También se puede notar una escasa coordinación oculomanual, que consiste en dar una respuesta psicomotora coherente y adecuada ante estímulos visuales. Esto hace que la escritura se vea afectada. En los bebés se manifiesta en la falta de lo que llamamos protoimperativos y protodeclarativos. Los protoimperativos son estos gestos que hacen los niños de dirigir los brazos acompañados de la mirada hacia los padres para reclamar, demandar su acercamiento, su presencia. Y los protodeclarativos es cuando a través de las manos, de los brazos, los niños señalan o indican algún objeto que les resulte interesante, que les llame la atención. Las personas con autismo que presentan dispraxia pueden manifestar problemas en la percepción de sí mismos y, por tanto, del equilibrio corporal. También las personas con autismo pueden padecer trastornos obsesivo-compulsivos o TOC. Es una condición asociada sobre todo en casos de autismo severo y se caracteriza por pensamientos, comportamientos que son compulsivos, que son incontrolables y que son muy repetitivos, muy recurrentes. Por ejemplo, lavarse con frecuencia y sin justificación alguna las manos. Aproximadamente un 30% de las personas con autismo tienen esta condición. Luego tenemos las enfermedades gastrointestinales. Se dice que esta es una de las condiciones asociadas al autismo, ya que muchos de los niños presentan enterocolitis o inflamación del colon y además se presentan en algunos casos encopresis o incontinencia fecal. También es habitual ver problemas de estreñimiento. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver una zona sombreada con el dibujo de una familia y la frase entorno familiar. Aunque no se trate de un trastorno ni de un problema directamente asociado al trastorno, la existencia de un integrante con autismo puede llegar a tener un impacto de índole psicológica en ellas, tal como lo explicaremos en la siguiente lámina. Una investigación realizada en el año 2020 por Marina Romero González y otros investigadores con niños en edad de preescolar encontraron una relación entre el estrés y malestar psicológico de los padres con los problemas emocionales y conductuales de estos niños. Cito: los análisis de regresión multivariables muestran una asociación significativa entre malestar psicológico de los padres y estrés parental con los problemas emocionales y de conducta en los niños con TEA. Muchísimas gracias por su atención.
Saludos cordiales, mi nombre es Belkis Ramos y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la etiología del espectro autista. El autismo es un trastorno biológico del desarrollo que causa severas dificultades en la interacción social y en las comunicaciones. Se asocia a una conducta estereotipada de intereses restringidos, dificultad en la comunicación y limitación de intereses y actividades, con patrón estereotipado y repetitivo. El término autismo fue utilizado por primera vez por Eugene Bleuler en 1911 para describir la dificultad de los esquizofrénicos para relacionarse con otras personas y su medio social. Leo Kanner en 1943 describió el cuadro clínico del trastorno y lo denominó autismo infantil precoz. Fue considerado como un trastorno diferente a la esquizofrenia. En 1944, Hans Asperger publicó casos que tenían menor afectación en el lenguaje y un coeficiente intelectual menos deficiente. Lo denominó psicopatía autista. En 1996, Wynne propuso el término trastorno del espectro autista. El diagnóstico. Se establece sobre bases clínicas, alteraciones del lenguaje, conductas restringidas y estereotipadas y alteraciones en el contacto social. El diagnóstico temprano es importante por sus implicaciones pronósticas. El uso y planeación de servicios médicos y educativos, programas de intervención y consejos genéticos. Etiología y fisiopatología del espectro autista. En la mayoría de los casos no es posible detectar una etiología específica, por lo que el autismo puede ser clasificado en primario o idiopático y autismo secundario. El autismo primario tiene una base genética inespecífica, predomina en el varón y se acompaña de retraso mental en el 70% de los casos. No se ha encontrado ningún marcador biológico constante. El autismo secundario o sindromático se observa en algunas afecciones neurológicas, en muchos casos con base genética. El pronóstico depende de la enfermedad base. El abordaje. La incorporación del alumnado con el trastorno de espectro autista a las primeras etapas educativas y a un centro escolar puede resultar compleja. En muchos casos son los profesionales de educación infantil los que detectan las primeras señales de alerta en el desarrollo. Por ello, es fundamental que cuenten con la debida información y formación que permita proporcionar a los alumnos el apoyo educativo que requiere y que va a ser clave para la adquisición de futuros aprendizajes y competencias a lo largo de la educación. El abordaje. La incorporación del alumnado con el trastorno de espectro autista a las primeras etapas educativas y a un centro escolar puede resultar compleja. En muchos casos son los profesionales de educación infantil los que detectan las primeras señales de alerta en el desarrollo. Por ello, es fundamental que cuenten con la debida información y formación que permita proporcionar a los alumnos el apoyo educativo que requiere y que va a ser clave para la adquisición de futuros aprendizajes y competencias a lo largo de la educación. Los aspectos más importantes que consideré tratar en cuanto al abordaje de los niños con el espectro autismo es la comunicación lingüística. Es necesario tener en cuenta que el 90% de las alteraciones en la autorregulación de la conducta son atribuibles a dificultades en la comunicación, por lo que la adquisición de habilidades lingüísticas y de comunicación va a ser clave en la inclusión educativa del alumno. Algunas estrategias para ello son la atención y acción conjunta, rutinas de trabajo como permanecer sentado y concentrarse por periodos breves, jugar de forma funcional con los juguetes, imitar, comenzando con actividades de contraimitación, utilizar gestos y sonidos. Para el aprendizaje de las matemáticas, las estrategias que debe emplear el educador es enseñar la respuesta correcta, no dar lugar a ensayo-error, aprendizaje sin error. Utilizar la técnica de encadenamiento hacia atrás para la adquisición de nuevas habilidades. Proponer secuencias de actividades cortas e ir incrementando la duración progresivamente a medida que aumenta la capacidad de atención del niño. Dar instrucciones claras y sencillas
Ir trabajando los conceptos de uno a uno. Organizar el trabajo a realizar en paneles, utilizando claves visuales. Proponer actividades gratificantes. La propia actividad puede servir de refuerzo. Establecer un principio y un fin claro, delimitado por la propia actividad. En cuanto a la interacción con el mundo físico, pedir información a la familia sobre el perfil sensorial del alumno, establecer un lugar seguro y libre de estimulación sensorial que le pueda servir de refugio, realizar acercamientos progresivos a lugares en los que exista el estímulo al que esté especialmente sensible. Por ejemplo, a lugares con mucho eco si es muy sensible a los ruidos. No obligar a utilizar determinados materiales que rechaza, por ejemplo, tiza, témperas, plastilinas, luces muy fuertes. Ir realizando acercamientos progresivos, que lo toleren en la mesa, que puedas manipularlo tú al lado. Y ofrecer una alternativa de actividad. Vigilar el posible alto umbral del dolor, ya que podría tener caídas, golpes y enfermedades. Otro aspecto relevante es la autonomía e iniciativa personal. Crear rutinas de salir, entrar en clase, en fila, rutinas de cambio, vestirse, desvestirse, rutinas del baño, de lavarse las manos, rutinas del almuerzo, poner la mesa, rutinas de la asamblea. Muchas gracias por su atención.